Para la colección fue muy natural convocar en esta primera exhibición a Florencia Battisti. Es una curadora cuya opinión respetamos muchísimo y que ha sido siempre muy cercana a la colección a la hora de iniciar la línea editorial, a la hora de iniciar nuestro camino en esta sala. Su propuesta ha sido traer en esta exhibición uno de los ejes más interesantes para explorar, no solamente dentro de la colección, sino como recurso dentro del arte contemporáneo, que es la cita, la apropiación, la referencia de grandes obras de la historia del arte. Bueno, bienvenidos a La Máquina del Tiempo. Pensé esta exposición por invitación de Juliana Fontalba como un recorte de esa gran constelación de obras que es la colección Balance, ordenándolas o articulándolas, enhebrándolas en torno a esta idea de la máquina del tiempo. Me interesaba el modo en que los artistas no respetan y hacen un uso como muy imaginativo y muy disruptivo de lo que es la concepción del tiempo. Quizás hay una gran mayoría de pintura en la exposición, pero hay animaciones y hay escultura, hay artistas locales y artistas internacionales. Me interesó mucho trabajar con estos cruces y estos diálogos, estas estrategias que son propias del arte contemporáneo, que son la cita y la apropiación, en la que los artistas eligen editar la historia de la cultura o la historia del arte y traerlo, digamos, a la contemporaneidad de manera crítica. Yo creo que los espectadores o quien visite la colección va a reconocer inmediatamente algunas de las citas. Un ejemplo quizás muy paradigmático puede ser la obra de Nicola Costantino, que cita a Velázquez, a las Meninas de Velázquez. Nicola la reinterpreta, la vuelve un escenario que casi parece un estudio de cine o de fotografía, pero también lo que hace es como revisar un poco el canon de la historia del arte, el hecho que en la época de Velázquez, el pintor de corte sobre todo era varón, y Nicola se pone en el lugar de Velázquez. Me gustaba la idea de el artista viajando con su imaginación, viajando por el tiempo, entablando diálogos con artistas que admiran, como lo hace Max Gómez Canle, por ejemplo, con Roberto Eisenberg. Si uno conoce la obra de Roberto Eisenberg, el padre y el hijo, van a reconocer inmediatamente las figuras en la obra de Max Gómez Canle, que de alguna manera repite ese mismo esquema. En todos los casos hay esta situación, digamos, de viaje y de exploración, del artista viajando con su imaginación y yendo a través de los siglos incluso a entablar un diálogo con otro colega. Y esa idea me fascinó para poder, digamos, organizar esta selección de esta muestra en la Sala Nazaré de la colección Balance. Algunas referencias, algunas citas son más explícitas que otras. Todos los espectadores van a reconocer el cuento Caperucita Roja, de la serie Roja, justamente de Mondongo. A lo largo de la serie uno va viendo que esa Caperucita no es tan inocente como el cuento la pintaba, ¿no? Cuando iba por el bosque buscando a su abuelita, sino que es una Caperucita que de alguna manera mantiene una suerte de tensión erótica con el lobo también. Entonces, ahí hay una vuelta y un rulo en el tiempo en relación a un cuento infantil muy antiguo, muy añejo. En el caso de Kiefer hay una doble cita, un doble cruce o una doble referencia que tiene que ver, por un lado, con Van Gogh y con un viaje que Kiefer hace de joven, siguiendo la ruta de Van Gogh. Pero además hay una referencia y una cita a una poetisa austríaca a la que Kiefer le dedica varias obras a lo largo de su vida, que es Ingeborg Bachmann. Y ese motivo, también súper conocido, aparece en Kiefer con un giro mucho más en clave melancólica, ¿no? O sea, los girasoles de Kiefer no mantienen esa paleta brillante y vibrante que caracterizaba a los girasoles de Van Gogh. Kiefer usa plomo, usa ceniza. La paleta es grisácea. Claramente el motivo reaparece. Kiefer quiere que nosotros sepamos que son los girasoles de Van Gogh, pero post-holocausto, ¿no? En relación a artistas argentinos, hay varios que trabajan esta estrategia de la cita. Uno de ellos es Luis Felipe Noé, que en este caso está incluido en la muestra con una obra muy interesante.
Es una imagen muy como agónica, muy oscura, muy chorreada, ¿no? Propia del informalismo que en ese momento estaba como muy fuerte, muy en boga en Buenos Aires. Es una obra de 1960 y que cita al Facundo, digamos, de Sarmiento, ¿no? En la muestra tenemos un Benedit de las tantas obras en las que Benedit trae a Florencio Molina Campos, ¿no? Este artista que me voy a animar a decir que Molina Campos entra al sistema y al mundo del arte con mayúsculas, ¿no? Y muy entre comillas, y a los museos, digamos, importantes de la mano de Benedit. Molina Campos era un caricaturista hiperpopular y muy conocido por sus almanaques de alpargatas, pero no considerado, digamos, como, bueno, de la talla de un artista, ¿no? Hay una obra muy particular y muy singular porque es bastante poco exhibida acá en Buenos Aires, que es Una corona de espinas de Cuitca, una obra magnífica de Guillermo Cuitca. Ahí es interesante porque la cita o la referencia no es directa y no es oblicua. Guillermo no cita la corona de espinas del Cristo, sino que en realidad la referencia es a su propio trabajo. Las coronas de espinas en la obra de Cuitca se desprenden de las plantas arquitectónicas que son previas a esas coronas. Genera como una serie de lo que él llama un circuito mental. Es como si la corona de espinas, en vez de estar sobre la cabeza, está dentro de la cabeza, ¿no? Él es reacio a decir que la cita es una cita a un elemento religioso, a una iconografía religiosa, sino que tiene más bien que ver con un recurso formal que terminó teniendo ese aspecto, digamos, de circuito mental. La máquina del tiempo es una exhibición, además, que trabaja sobre ejes que siempre son muy interesantes y a los que la colección vuelve en términos de temática. La cita que hace la contemporaneidad o los artistas contemporáneos, o estos procesos de apropiación que hacen los artistas de grandes obras, no solamente del arte clásico, sino de la historia del arte en general. Me parece como sumamente rico todos estos cruces que aparecen de tiempos de cine, de libros, de otros artistas visuales en una misma muestra. Si vos recorres la muestra con atención, si te tomás el tiempo para hacerle preguntas a los mediadores, si te tomás el tiempo para descubrir qué hay detrás de determinada imagen, determinada sugerencia, ahí me parece que el tiempo, otra vez, en esta máquina del tiempo es crucial. Permitirse ese viaje que los artistas hacen. Es como que te vas de viaje con ellos. Si el espectador logra eso, misión cumplida, digamos, ¿no? Realmente misión cumplida.